El misterio del símbolo universal, desde las cavernas más antiguas hasta las catedrales más majestuosas, desde los templos de Asia hasta los códices de América, hay algo que se repite una y otra vez: los símbolos, formas grabadas, pintadas o esculpidas que, aunque separadas por océanos, siglos y culturas completamente distintas, son sorprendentemente similares. ¿Coincidencia? ¿Herencia olvidada? ¿O algo más profundo que escapa a nuestra lógica? Imagina que un símbolo, una simple espiral, un ojo, una cruz solar o una serpiente aparece en cuevas prehistóricas, en antiguas tablillas sumerias, en las pirámides de Egipto, en los códices mayas y hasta en logotipos modernos. ¿Cómo es posible que civilizaciones que jamás se conocieron compartan la misma imaginería? ¿Qué significa realmente ese símbolo que, sin saber por qué, todos parecen haber usado? Y sobre todo, ¿por qué nos sigue fascinando? Estos signos no solo aparecen en lugares lejanos entre sí, sino que comparten significados profundos: vida, muerte, renacimiento, poder, conocimiento, divinidad. Como si la humanidad estuviera conectada por una memoria común que atraviesa el tiempo, una especie de lenguaje universal, más antiguo que cualquier idioma, que aún no hemos aprendido a descifrar por completo. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más intrigante. Muchos de estos símbolos no solo tienen raíces milenarias, sino que también fueron adoptados por religiones, movimientos secretos, imperios y, ¿por qué no decirlo?, por teorías conspirativas. Algunos se transformaron con el tiempo, otros fueron demonizados, y unos pocos siguen escondiendo significados que nadie se atreve a explicar públicamente. ¿Es posible que estos símbolos sean fragmentos de un conocimiento ancestral? ¿O son manifestaciones del inconsciente colectivo, como sugirió Carl Jung? ¿Acaso hubo una civilización madre que los sembró por todo el planeta antes de desaparecer en las brumas del olvido? En este video vamos a explorar los símbolos más extraños, repetidos y enigmáticos de la historia de la humanidad. Analizaremos desde su aparición en el arte rupestre hasta su conexión con galaxias, rituales sagrados y geometría sagrada. Veremos cómo un mismo diseño puede representar cosas tan distintas y tan similares en culturas separadas por miles de kilómetros. Prepárate para un viaje visual y mental que te hará mirar el mundo con otros ojos. Porque si hay algo que une a todas las civilizaciones humanas, no son las guerras ni las lenguas, son los símbolos. Y tal vez, si los entendemos, podamos descubrir algo sobre nosotros mismos que ha estado ahí desde el principio. ¿Estás listo para abrir los ojos al símbolo que aparece en todas las culturas, pero que nadie sabe por qué? Un símbolo universal. Hay algo que une a la humanidad, y no es el idioma, la religión o el ADN. Es algo más simple, más profundo, y a la vez, más inquietante: los símbolos. Desde los desiertos de África hasta las selvas de América, desde las montañas del Himalaya hasta las ruinas sumergidas del Pacífico. En cada rincón del mundo, las civilizaciones antiguas dejaron marcas, talladas en piedra, pintadas en cuevas o bordadas en sus vestimentas sagradas. Y lo más desconcertante es que algunos de esos símbolos se repiten, aunque esas culturas jamás se hayan conocido entre sí. ¿Cómo es posible que los mayas, los egipcios, los druidas celtas y los aborígenes australianos compartieran formas casi idénticas en sus representaciones sagradas? ¿Quién les enseñó esos códigos? ¿Por qué algunos de estos símbolos aparecen incluso en nuestro día a día y ni siquiera lo notamos? ¿Y si hay un mensaje oculto que la humanidad ha olvidado, pero que está justo frente a nuestros ojos? Hay un patrón, una coincidencia imposible, y muchos investigadores, historiadores y teóricos de lo imposible han empezado a preguntarse si estos símbolos no son simplemente expresiones culturales, sino algo más. ¿Un lenguaje universal? ¿Un código dejado por civilizaciones anteriores a la historia conocida? ¿O incluso una herencia de visitantes de otros mundos? Algunos creen que estos signos nos conectan con nuestro subconsciente colectivo, una especie de memoria ancestral compartida por toda la humanidad. Otros afirman que son restos de un conocimiento antiguo y perdido, una sabiduría sagrada que alguna vez dominamos y que hoy apenas recordamos a través de estos dibujos repetidos.
Pero no todos están dispuestos a aceptar estas teorías. De hecho, muchos de estos símbolos han sido reinterpretados, censurados o demonizados con el paso del tiempo. Algunos pasaron de ser representaciones divinas a convertirse en íconos de terror y destrucción. ¿Por qué? ¿Qué se intenta ocultar? En este video vamos a sumergirnos en el misterio de los símbolos más universales y enigmáticos de la historia humana, desde los espirales que aparecen en pinturas rupestres hasta los mandalas tibetanos, desde el ojo que todo lo ve hasta las serpientes aladas de los antiguos dioses. Prepárate para descubrir que no todo es lo que parece, y que quizá estamos rodeados de mensajes que simplemente hemos olvidado cómo leer. ¿Estás listo para abrir los ojos? El espirala, de cuevas prehistóricas a galaxias, desde los muros húmedos de las cuevas prehistóricas hasta los telescopios que capturan la danza de las galaxias, el espiral ha estado presente como un símbolo recurrente en prácticamente todas las culturas y épocas. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene esta forma que la hace tan universal, tan misteriosamente familiar? Las primeras representaciones de espirales datan de hace más de 10.0 años. En yacimientos como Newgrange, en Irlanda, los pueblos neolíticos tallaron espirales en piedra sin un lenguaje escrito conocido, pero con un mensaje visual potente. En América, los pueblos navajos y hopis también usaron espirales para representar el viaje espiritual, el tiempo, el agua o el sol. En la cultura celta, la triple espiral o triskel simbolizaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Y en la antigua Grecia, la espiral era parte de la proporción áurea, presente tanto en el arte como en la naturaleza. ¿Coincidencia? Tal vez no, porque el espiral no es solo un símbolo cultural, es un patrón natural. Lo encontramos en los huracanes, en los caracoles, en el ADN, en las conchas marinas, e incluso en las galaxias. Es la forma que toma la vida cuando crece, se expande y se mueve con armonía. La espiral conecta lo micro y lo macro, el cuerpo humano y el cosmos. En cierto modo, es la huella digital del universo, pero algunos investigadores creen que su aparición reiterada va más allá de lo visual o natural. Algunos sostienen que nuestros ancestros vieron algo tan poderoso y omnipresente que plasmaron su forma en cada rincón de sus culturas. ¿Una energía cósmica? ¿Un recuerdo de otra civilización? ¿Una representación del viaje del alma? Otros apuntan hacia el inconsciente colectivo. Según Carl Jung, ciertos símbolos universales emergen porque están grabados en lo más profundo de nuestra psique como especie. La espiral, en este sentido, podría representar el crecimiento espiritual, la evolución interior, el viaje del héroe. Un símbolo tan antiguo y a la vez tan moderno, como si llevara un mensaje oculto que aún no hemos terminado de descifrar. Lo más intrigante es que, a pesar de su antigüedad y de su presencia en todos los continentes, nadie puede decir con certeza cuál fue su verdadero origen o propósito. ¿Fue simplemente arte abstracto, un lenguaje simbólico universal, o el legado de un conocimiento perdido? Sea cual sea la respuesta, el espiral sigue ahí, girando entre culturas, religiones y dimensiones, como si quisiera decirnos algo que aún no comprendemos del todo, pero que intuimos en lo más profundo de nuestro ser. La esvástica, de sagrado ha temido pocas imágenes, han sufrido una transformación tan radical en su significado como la esvástica. Hoy, en gran parte del mundo, es sinónimo de odio, violencia y totalitarismo. Pero lo que muchos no saben, o han olvidado, es que este símbolo tiene miles de años de antigüedad y una historia profundamente espiritual. La esvástica aparece en culturas tan dispares como la india, la china, la japonesa, la griega, la celta, la nórdica, e incluso en pueblos indígenas de América. ¿Cómo es posible que este diseño geométrico, una cruz con brazos doblados en ángulo recto, haya surgido en lugares tan distantes, en épocas tan distintas, y siempre con un significado positivo? En la India, la esvástica representa buena fortuna, eternidad y el ciclo de la vida. Aún hoy es común verla en templos hindúes, ceremonias religiosas, y hasta en casas como amuleto protector. En el budismo, simboliza el orden universal, y en el jainismo, representa los 4 estados de existencia. En la tradición nórdica, era conocida como la cruz de Thor y se vinculaba con el poder divino. En América,
Los navajos la tejían en mantas como emblema de la vida y la renovación. En Europa, decoraba cerámica antigua, monedas y estructuras sagradas. Entonces, ¿cómo pasó de ser un símbolo de equilibrio y armonía a convertirse en uno de los más temidos del siglo XX? La respuesta, por supuesto, está en la apropiación nazi. Adolf Hitler, influenciado por las ideas de una supuesta raza aria originaria del norte de la India, adoptó la esvástica como emblema de su ideología, pero lo hizo rotándola y asociándola con ideas de supremacía, conquista y exterminio. Así, en apenas unos años, miles de años de simbolismo positivo quedaron enterrados bajo el peso del horror. Y sin embargo, su poder como símbolo no desapareció. La esvástica sigue apareciendo en ruinas antiguas, manuscritos y objetos de culturas desconectadas entre sí. Es como si este símbolo tuviera un eco profundo en la conciencia humana, algo que va más allá del lenguaje, la religión o la geografía. ¿Podría haber sido parte de un conocimiento antiguo compartido, que luego se perdió? ¿O es simplemente un patrón geométrico que resuena con la mente humana por su simetría y dinamismo? Sea como sea, la historia de la esvástica es un recordatorio de que los símbolos son poderosos. No son meras figuras, pueden inspirar, unir, dividir o destruir, dependiendo de quién los use y cómo los interpretemos. El ojo que todo lo ve. Hay un símbolo que nos observa desde los billetes, los templos antiguos, las pinturas renacentistas, los obeliscos, las iglesias y hasta los logos modernos. Un ojo, a menudo encerrado dentro de un triángulo, radiante, misterioso y omnipresente. Es conocido como el ojo que todo lo ve. Pero ¿quién lo ve todo? ¿Y por qué este símbolo aparece en tantas culturas tan distintas entre sí? En el antiguo Egipto, el ojo de Horus representaba protección, salud y poder divino. Era un símbolo usado en amuletos, tumbas y rituales funerarios. En ese contexto, el ojo simbolizaba la vigilancia de los dioses sobre el mundo de los vivos y los muertos. Para los egipcios, perder un ojo, como le ocurrió a Horus en la lucha contra Set, era un sacrificio por la restauración del orden. Avanzando en el tiempo, el ojo de la providencia se convirtió en un icono clave en el arte cristiano. Se lo representaba dentro de un triángulo, símbolo de la Santísima Trinidad, y rodeado de rayos de luz que indicaban divinidad. En este caso, el ojo era el de Dios, observando la creación, protegiendo y juzgando. Sin embargo, en tiempos modernos, este símbolo adquirió connotaciones mucho más polémicas, específicamente, con su inclusión en el billete de $1 estadounidense, sobre la pirámide truncada, se ha asociado al Illuminati, a teorías conspirativas sobre el control mundial, vigilancia masiva, sociedades secretas y el nuevo orden mundial. Como un símbolo de fe y protección se convirtió en un emblema de sospecha y poder oculto. También lo encontramos en el arte masónico, donde representa la vigilancia de un ser supremo sobre los actos del iniciado. Y en otras culturas, el ojo aparece como símbolo de conocimiento espiritual, como el tercer ojo en el hinduismo y el budismo, representando la iluminación, la percepción interior y la conexión con lo divino. Lo curioso es que este símbolo no se limita a una sola religión ni época, aparece, con variaciones, en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan alejadas como los egipcios, los mayas, los hindúes y los cristianos hayan usado la imagen de un ojo para simbolizar conceptos tan profundos? ¿Será que hay algo en el inconsciente humano que nos lleva a percibir el ojo como símbolo de poder superior? ¿O estamos hablando de una herencia simbólica muy antigua, de una civilización madre perdida que dejó su marca en todas las culturas? El ojo que todo lo ve nos observa desde las sombras de la historia, y tal vez también desde lugares que aún no comprendemos. El árbol de la vida a lo largo y ancho del planeta, civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí compartieron un símbolo ancestral que parece brotar de las raíces mismas del pensamiento humano, el árbol de la vida. Este símbolo no es solo un dibujo bonito grabado en piedras antiguas o manuscritos sagrados. Es un mapa del universo, una representación de la conexión entre los mundos, de la creación, de la conciencia y quizás de algo más. En el antiguo Egipto, el árbol sagrado estaba asociado con la diosa Isis,
y se decía que contenía el conocimiento de la vida eterna. En la mitología nórdica, el Yggdrasil era el eje del universo, un fresno gigantesco que conectaba los 9 mundos y cuyo destino afectaba el de dioses y hombres. En la cábala judía, el árbol de la vida es un diagrama místico que revela la estructura del alma, la creación del universo y el camino hacia la iluminación espiritual. Incluso en culturas precolombinas, como la maya, el árbol cósmico aparece como símbolo del centro del mundo, donde los dioses descienden y ascienden. Pero, ¿cómo es posible que tantas culturas, separadas por océanos y siglos, hayan desarrollado un símbolo tan parecido? Estamos ante un arquetipo del inconsciente colectivo, como sugería Carl Jung, ¿o existe una memoria ancestral común que hemos heredado sin saberlo? Algunos investigadores alternativos creen que el árbol de la vida es una pista de algo mucho más profundo, un legado de una civilización avanzada que sembró símbolos en las culturas antiguas como una especie de lenguaje universal. Otros creen que es un código biológico, una representación antigua del ADN o incluso del campo energético humano. En la actualidad, su forma se repite en diagramas neuronales, redes informáticas y hasta en estructuras naturales como los relámpagos o las raíces de los árboles. El árbol de la vida no solo une el cielo y la tierra, sino que parece también unir la ciencia, la espiritualidad y el arte. Su persistencia a lo largo del tiempo plantea una pregunta inquietante: ¿es solo un símbolo, o es un mensaje codificado que aún no hemos comprendido? ¿Qué secretos esconde este árbol que florece en tantas culturas? ¿Fue un símbolo revelado por algo o alguien? ¿O es simplemente un reflejo natural de nuestra necesidad humana de encontrar sentido y estructura? El misterio sigue vivo, y sus raíces llegan más profundo de lo que imaginamos. La serpiente como símbolo de poder, conocimiento o engaño. La serpiente es, sin duda, uno de los símbolos más ambivalentes y poderosos de todas las culturas humanas. Desde los albores de la civilización, ha representado tanto la sabiduría suprema como la traición más profunda. ¿Cómo es posible que un mismo símbolo pueda significar cosas tan opuestas en diferentes partes del mundo? ¿Es solo una coincidencia, o hay algo más? En la antigua Mesopotamia, la serpiente era vista como un guardiana del conocimiento. En el mito de Gilgamesh, aparece como el ser que arrebata la planta de la inmortalidad, llevándose consigo el secreto de la vida eterna. En Egipto, el Uraeus, la cobra que adorna la frente de los faraones, era símbolo de realeza, protección y poder divino. Sin embargo, en el relato bíblico del Génesis, la serpiente adopta un papel completamente distinto. Es la instigadora de la caída del ser humano, la que tienta a Eva para que coma del fruto del conocimiento. ¿Y si no fue un acto de maldad, sino un acto de liberación? ¿Y si la serpiente, lejos de representar el mal, fue una figura que entregó la conciencia y la sabiduría a la humanidad? En la mitología hindú, los nagas, serpientes semidivinas, son guardianes de secretos místicos y protectores de tesoros sagrados. En Mesoamérica, la serpiente emplumada Quetzalcóatl es un dios civilizador, portador del conocimiento y de la sabiduría espiritual. ¿Cómo es que una figura con forma de serpiente aparece como guía de la humanidad en culturas tan alejadas entre sí? También está la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, presente en el simbolismo griego, egipcio, nórdico y alquímico. Representa el eterno retorno, el ciclo de la vida y la muerte, el infinito. Un símbolo tan profundo que incluso la ciencia moderna ha usado su forma para ilustrar conceptos complejos en química y cosmología. La dualidad es el centro de este símbolo: vida y muerte, creación y destrucción, iluminación y engaño. Para Jung, la serpiente era una manifestación del inconsciente colectivo, un arquetipo profundo ligado a los instintos primordiales y a la transformación interior. Pero, ¿de dónde viene esta fijación global con un animal que, en muchos lugares, ni siquiera es común? ¿Por qué aparece grabada en piedras antiguas, en códices sagrados, en mitos fundacionales y en visiones chamánicas? Quizá, como ocurre con otros símbolos universales, la serpiente sea un eco de un conocimiento olvidado, una verdad ancestral que atraviesa el tiempo, las religiones y las culturas. Una presencia que no solo se desliza por el suelo,
sino también por las profundidades de la mente humana. ¿Es acaso la serpiente un simple animal? ¿O un recordatorio de que el poder, el conocimiento y el peligro están más cerca de lo que creemos? El símbolo del sole, discos, cruces y rayos. Desde los albores de la humanidad, el sol ha sido mucho más que una simple fuente de luz y calor. Ha sido Dios, guía, símbolo de vida, y también de poder. Civilizaciones separadas por océanos y milenios crearon representaciones del sol sorprendentemente similares: discos radiantes, cruces solares, esferas aladas o rostros luminosos que todo lo ven. ¿Coincidencia o prueba de una verdad ancestral compartida? En el antiguo Egipto, el sol era venerado como Ra, el dios supremo. Se le representaba como un disco alado, volando sobre los cielos y otorgando vida. En el imperio inca, el Inti, el dios sol, era el padre de los emperadores, un símbolo de autoridad divina. Para los antiguos griegos, era Helios conduciendo su carro de fuego por el firmamento. En culturas nórdicas, es una rueda dorada que gira por el cielo, y para los pueblos celtas, una cruz solar que conecta los puntos cardinales y los ciclos de la vida. En todas estas representaciones, el sol es más que un astro, es un símbolo de orden cósmico, de renacimiento, de fertilidad, pero también de juicio, de verdad, de vigilancia eterna. Su iconografía, un círculo con rayos, una cruz dentro de un disco, o incluso la esvástica en su forma original como símbolo solar, ha sobrevivido a las eras, mutando y adaptándose a nuevas religiones, filosofías y culturas. Pero lo más intrigante es que estos símbolos solares también aparecen en lugares donde, según la historia oficial, no debería haber habido contacto. ¿Cómo es posible que tribus nativas de América del Norte usaran un disco solar idéntico al que aparece en templos sumerios? ¿O que las tribus aborígenes de Australia pintaran en sus rocas símbolos circulares que coinciden con los grabados solares de la India milenaria? Algunos arqueólogos argumentan que el sol era tan crucial para la supervivencia humana, que su simbolismo simplemente emergió de forma espontánea en todos los rincones del planeta. Pero otros sugieren algo más audaz: una fuente común de conocimiento, perdida en la noche de los tiempos, tal vez una civilización madre, o incluso, como afirman las teorías más controvertidas, visitantes que iluminaron literalmente los albores de la humanidad. Lo cierto es que el símbolo solar sigue entre nosotros, en banderas, en logotipos, en arquitectura religiosa y en el arte moderno. ¿Estamos viendo un eco de la memoria ancestral, o un mensaje aún activo? En el siguiente apartado, exploraremos cómo estos símbolos, junto con otros como los círculos, triángulos y mandalas, forman parte de lo que muchos llaman el lenguaje secreto del universo, la geometría sagrada. Simbolismo geométrico sagrado, círculos, triángulos y mandalas, desde las primeras civilizaciones hasta las corrientes espirituales contemporáneas. La geometría ha sido mucho más que un conjunto de figuras y medidas, ha sido un lenguaje sagrado. Círculos, triángulos, cuadrados, espirales y mandalas no son simples formas. En casi todas las culturas han sido portadores de un profundo significado espiritual, un puente entre lo humano y lo divino. El círculo, por ejemplo, ha representado la totalidad, la eternidad y el ciclo infinito de la vida. Lo encontramos en los discos solares del antiguo Egipto, en los escudos de tribus africanas, en los círculos medicinales de los pueblos nativos de América y en las ruedas del Dharma budista. Para muchas culturas, dibujar un círculo era trazar un espacio protegido, un límite que separaba lo sagrado de lo profano. El triángulo, con su simplicidad aparente, ha sido un símbolo cargado de misticismo. En la tradición cristiana, sus tres vértices representan la Santísima Trinidad. En el antiguo Egipto, la forma triangular de las pirámides encarnaba la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. En muchas filosofías esotéricas, el triángulo apuntando hacia arriba simboliza el fuego y la aspiración espiritual, mientras que apuntando hacia abajo representa el agua y lo femenino. Los mandalas, originarios de la India y el Tíbet, son auténticos mapas del cosmos. Su intrincada geometría pretende guiar la mente hacia un estado de meditación profunda, ayudando al individuo a conectarse con el orden universal. Sin embargo,
Su estructura circular y simétrica no es exclusiva de Asia. Patrones similares aparecen en el arte celta, en mosaicos islámicos e incluso en figuras rupestres de América y Oceanía. La geometría sagrada presente también en la proporción áurea y en la famosa flor de la vida ha llevado a algunos investigadores y místicos a plantear una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que culturas aisladas por miles de kilómetros y sin contacto aparente hayan representado las mismas formas y patrones? Para unos, la explicación está en la observación de la naturaleza. Las flores, las conchas, los copos de nieve y las galaxias siguen principios geométricos universales. Para otros, la respuesta podría encontrarse en un conocimiento ancestral compartido o incluso en un lenguaje simbólico dejado por una civilización perdida. Y para los más osados, no se puede descartar la influencia de entidades externas que habrían guiado a la humanidad en su desarrollo espiritual. Lo cierto es que, ya sea tallado en piedra, pintado en cuevas o trazado en arena durante rituales, el simbolismo geométrico parece hablar un idioma que todos, en lo más profundo, entendemos, aunque no podamos explicar por qué. Teorías, inconsciente colectivo, contacto ancestral o herencia perdida. A lo largo de la historia, la repetición de símbolos en culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto aparente ha generado una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que pueblos tan distintos llegaran a las mismas formas y significados? Una de las explicaciones más conocidas proviene de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo. Según esta teoría, todos los seres humanos compartimos una especie de memoria simbólica heredada de nuestros ancestros, donde ciertos arquetipos y patrones visuales están profundamente grabados en nuestra psique. Así, símbolos como el espiral, el árbol de la vida o el círculo no serían invenciones independientes, sino manifestaciones naturales de nuestra mente. Otra línea de pensamiento, mucho más polémica, es la del contacto ancestral. Algunos investigadores y teóricos de los antiguos astronautas sugieren que civilizaciones muy antiguas, o incluso visitantes de otros mundos, transmitieron un lenguaje simbólico común a la humanidad. Bajo esta hipótesis, símbolos repetidos serían huellas de un conocimiento universal impartido por una fuente externa en un pasado remoto. Una tercera hipótesis es la herencia perdida, la idea de que existió una civilización madre avanzada antes de la historia conocida como la mítica Atlántida, Lemuria o Mu, que desarrolló un complejo sistema de símbolos y lo transmitió a las culturas posteriores. Si este mundo desapareció por catástrofes naturales o cambios climáticos extremos, lo único que habría sobrevivido serían sus símbolos, reinterpretados por cada cultura que los heredó. Curiosamente, estas teorías no tienen por qué ser excluyentes. El inconsciente colectivo podría explicar la tendencia natural a ciertas formas, el contacto ancestral, la presencia de símbolos muy específicos y complejos, y la herencia perdida, la dispersión de un mismo sistema simbólico por todo el planeta. Al final, la pregunta sigue abierta: ¿estos símbolos son un eco de nuestra mente, un legado de nuestros antepasados más remotos o una señal de que la humanidad tuvo un origen más conectado de lo que creemos? La respuesta quizá esté escondida en algún petroglifo olvidado, en un códice que aún no hemos descifrado, o tal vez en nuestra propia memoria genética. Si quieres, puedo seguir con la número 10 y cerrar el guión con un final fuerte y una llamada a la participación del espectador. Conclusión y preguntas abiertas desde las profundidades de las cuevas prehistóricas hasta las cúpulas doradas de templos y los emblemas modernos. Los símbolos han acompañado a la humanidad como un lenguaje secreto que trasciende culturas, fronteras y milenios. El espiral, la serpiente, el ojo que todo lo ve, la esvástica en su origen sagrado. Todos ellos parecen contar fragmentos de una misma historia, una que tal vez llevamos grabada en lo más profundo de nuestra mente, o que quizá heredamos de un pasado que aún no comprendemos del todo. Lo fascinante es que, aunque las civilizaciones que los crearon jamás tuvieron contacto entre sí, sus símbolos se repiten con una precisión inquietante. Esto abre un abanico de posibilidades.
¿Es el fruto del inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung? ¿O acaso la huella de un conocimiento ancestral perdido? ¿Podrían incluso ser vestigios de un contacto con algo, o alguien que estuvo aquí antes que nosotros? Sea cual sea la respuesta, estos símbolos siguen vivos, no solo en museos o libros de historia, sino en tatuajes, logotipos, monedas y hasta en la arquitectura de nuestras ciudades. Nos miran desde todos lados, esperando que algún día descifremos su verdadero significado, pero, por ahora, las preguntas siguen abiertas. ¿Realmente comprendemos el lenguaje de estos símbolos? ¿O solo estamos viendo la superficie de un mensaje mucho más grande? Y lo más inquietante, ¿por qué este lenguaje, que parece universal, sigue presente en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta? Si te ha gustado este viaje por los símbolos más enigmáticos y quieres seguir explorando los misterios del pasado, te invito a que me acompañes en el próximo video, donde desentrañaremos otra pieza del gran rompecabezas de la historia oculta de la humanidad. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, que no te cuesta absolutamente nada, y dale like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido como este para ti.